Hola amigos y amigas de YouTube, hoy tenemos algo increíble, algo diferente, algo de mi colección. Yo soy fanático de Star Wars, entonces hoy les traigo el halcón milenario. Increíble, parece chiquito de ahí, pero no, me vuelvo loco, estoy como loco. Sí, es enorme, pero aquí está el halcón milenario del planeta de Agostini. Es una parte de mi colección, yo soy fanático de Star Wars, así que si sos fanático te va a encantar, y si no también, porque es increíble el nivel de detalle que tiene, el nivel de piezas y de, bueno, llevó mucho tiempo el armado. Quería mostrarles un proceso, ese proceso, no todo porque realmente fue muy largo, pero partes importantes del proceso de armado, detalles. Al final vamos a tener algunos tips por si no lo armaste o por si lo vas a armar, detalles que te van a convenir poner y hacer en la fabricación para que quede perfecto, porque son detalles de cosas que vienen de fábrica con algún error o alguna cosa que se trasluce alguna luz, pero se los voy a ir contando al final del video. Ahora al comienzo les voy a mostrar qué necesidades, qué cosas tenés que tener para poder armarlo si es que todavía no lo armaste, y también algunos detalles para el armado. Así que disfrutemos este halcón milenario del planeta de Agostini, que realmente me tiene totalmente loco. Así que poné tus comentarios, no te olvides de seguirme en mi canal de YouTube, porque aquí vas a tener magos de otros países, mucha magia. Vas a aprender magia interactiva, magia que va a ocurrir en tus manos, en tu casa, magos de otras partes del mundo, como dije, algunas cosas de hobby. Me encanta tener comentarios y contarles cosas de mis hobbies, a ver si ustedes abajo pongan los comentarios, a ver qué hobby tienen también. Así que acordate de suscribirte al canal, poner tus comentarios, compartirlo y poner la campanita. Y esto, dejemos de hablar, comienza de esta manera. ¡Vamos! Muy bien amigos, y ahora quiero mostrarles algunos objetos que van a necesitar para el armado de este halcón. Es este tapete especial para poder cortar y no arruinar la mesa donde estés trabajando. Tiene reglas y bueno, podés cortar papel, madera, balsa, plástico, lo que quieras. Es una goma que absorbe el corte, ya lo vamos a ver. Para esto yo no voy a usar una trincheta común, voy a usar un bisturí para hacer maquetas. Lo conseguís todo esto en una librería artesanal. Y este bisturí corta muchísimo más, es más preciso. Fíjate que puedes hacer cortes aquí y los cortes no se marcan ni queda la canaleta de haber hecho el corte. Así que este tapete es especial para ese tipo de cosas, para poder pinchar y cortar todas las matrices donde vienen las partecitas de este halcón. Este bisturí es importante y es muy bueno tener este accesorio. Luego vas a necesitar un alicate, el más chiquito que tengas, porque las piezas son muy pequeñas y se rompen fácil, se lo digo por experiencia, así que busquen el alicate más chiquito que tengan. Luego van a necesitar una lima. ¿Por qué? Porque cuando cortás esa pieza, siempre de la matriz queda una rebarba muy pequeña y tenés que limarlo para que quede perfecto y no sobresalga nada. Luego el pegamento es muy importante porque muchos han usado la gotita y la gotita pega al instante y no lo puedes arreglar, se te pegan todos los dedos, es un desastre. Yo uso este pegamento, bueno, Unipox es aquí en la Argentina, es un pegamento de secado un poco más lento, pega plástico con metal, pega todo, pero tarda 24 horas en endurecer bien. Al momento se pega, ya puedes trabajar, pero tarda unos minutos en pegarse bien, cosa que te da el tiempo de poder acomodar si no quedó bien, limpiarlo y volverlo a pegar. Así que es mucho más recomendable usar un tipo de pegamento así para este armado del halcón. Yo usé un lápiz con punta para poder sacar pegamento y poner en las partes más pequeñas, porque tiene muchos detalles muy chiquititos. Puedes usar un alfiler, una maderita pequeña, un escarbadientes, un fósforo que le sacas un poquito de punta, o un lápiz como usé yo con este pegamento. Luego usas el destornillador que viene un destornillador con la punta de metal. Si ya tenés uno también lo puedes usar, pero este viene con el halcón, con los fascículos, y funciona perfectamente bien. Luego vas a necesitar pilas, las pilas A24, dos pilas A24 que son para el control remoto, y necesitas 4 pilas AAA para el halcón, para toda la parte eléctrica. Y luego yo aquí tengo pintura, porque yo no lo voy a pintar, pero solamente pinté algunos detalles de las partes de los huecos de los motores, que parece como sucio ahí, me encantó pintar eso, y necesité dos colores, el negro mate y un gris para tirarle arriba y para que parezca ese tono desgastado. Acá bueno, tengo un poco más de pegamento. Y un detalle importante, yo usé un poco de acetato negro para algunos lugares donde se trasluce la luz por el plástico. Ya se los voy a mostrar estos detalles
al final del video ya lo vas a ir viendo. Así que si tenés un poco de acetato negro también viene muy bien, o un poco de masilla para aeromodelismo también viene bien. Así que bueno, sin más palabras, arrancamos con el proceso de armado de este halcón. ¡Vamos! Bueno, ya tenemos montada la cabina, que queda de esta forma. Estoy probando las luces que van instaladas en esa cajita negra, las 4 pilas AAA que les comenté al principio. Tenemos mucho detalle que falta y la trompa instalarla. Aquí tenemos la famosa sala de cañerías, la sala de juegos donde en esa mesa jugaban al ajedrez de los monstruos. Estos son los pasillos que dan a esa sala, y esas arcadas, las puertas, las entradas, todos esos cuadraditos van armados cuadradito por cuadradito. Hay que sacarlos de las matrices. También todos estos acolchados de los pasillos se cortan de las matrices y se arman. Es un gran rompecabezas, lleva mucho tiempo. También los asientos, los respaldos de este sillón donde está la mesa, un nivel de detalle enorme. Ya tenemos armada la parte de abajo del fuselaje. Esta es la estructura, el esqueleto, donde va también instalada la rampa. Ya tenemos instalado el motor de la rampa, y este plástico nos permite armarlo tranquilamente, ajustar bien los tornillos. El plástico también lo trae la colección. Tenemos estos 4 bulones que van instalados sobre el esqueleto para poder darlo vuelta y poder instalar todas estas partes del fuselaje que le dan forma. Como verán, ya tenemos instalado todo ese rompecabezas que le da forma al fuselaje. De esta forma los atornillamos, se encajan de un lado, lo damos vuelta y lo atornillamos de esta manera para poder darlo vuelta y que quede así ya armado la base del fuselaje. Esta sería la parte de abajo del fuselaje. Ahí va instalado los huecos de los motores y la parte del tren de aterrizaje. Ya estamos armando la parte del lanzamisiles, que también tiene mucho detalle. Todos estos detalles son agregados al lanzamisiles. Ahí lo tenemos ya puesto en la parte de abajo del fuselaje. También todos estos detalles se sacan de una matriz y se instalan dentro de esta estructura. Ya estamos instalando la parte de los trenes de aterrizaje. Esos huecos van tapados con estas tapitas que tienen unos imanes, por si lo querés poner en un soporte que parezca que está volando. Si no, ahí van los trenes de aterrizaje, que yo lo voy a hacer con los trenes de aterrizaje para tenerlo apoyado sobre la mesa. Y atrás van los dobles. Ahora estamos instalando la parte de atrás, donde van los dobles trenes de aterrizaje, estas 2 secciones. Y ahí van unos detalles que también hay que armarlos. Estos detalles de los motores van en esta posición. Son todos detalles armados y cortados de las matrices, como les dije. Hay que cortarlos con un alicate y pasarle la lima para que no quede ninguna rebarba y queden perfectos. Son 2 simétricos, va uno de cada lado. Allí en esos agujeros es donde encaja. Y así, de esta forma es como queda, ¿no? Así instalados, de esta forma es como quedan instalados. Quedan perfectos, un nivel de detalle increíble. Los agujeritos es donde vamos a seguir colocando detalles en nuestro halcón milenario. Ya empezamos a armar el esqueleto de la parte de arriba del fuselaje. En esa parte curva es donde va la cabina. Aquí en el centro va la cabina que controla y que maneja los cañones. Así que ahí va tomando forma ya el esqueleto de nuestra parte de arriba del fuselaje. Ahora vamos a armar la parte eléctrica. La parte eléctrica que tiene un pulsador para darle corriente. Sabemos con ese LED que está funcionando. Vienen 2 botones para poder probar la rampa. Con uno enciende la luz y abre la rampa. Y al cerrarlo con el otro botón, pulsando nuevamente, se apaga la luz y se cierra la rampa. Está precioso. Todo esto se va a manejar a control remoto, pero el control remoto viene en el fascículo 100, en el último. Y lo apagamos de esta manera. Ya tenemos terminado el esqueleto de la parte de arriba del fuselaje, en donde encaja la cajita con las baterías, con las pilas. Yo lo puse ahí, hay que probarlo, hay que armarlo que quede bien y luego se saca de estas dos. Tenemos en estas 2 posiciones la parte de arriba y la parte de abajo del fuselaje. Y ahora vamos a proceder a armarlo, a ensamblar todas estas partes que formarían la parte de arriba del fuselaje y a comenzar a desarmar todas estas matrices
para armar los huecos de los motores, para darle ese aspecto y esas cañerías y los detalles que tienen los huecos de los motores. Aquí, como verán, ya tenemos armados algunos de los huecos de los motores que quedan de esa forma. Estos son las únicas partes que yo voy a pintar, ya van a ver cómo quedan. Y seguimos armando huecos de motores, tenemos más matrices, esas son las dos mandíbulas que están en proceso. Tenemos todo ya en camino al ensamble, las dos partes del fuselaje, la de abajo y la de arriba. Van a necesitar, como verán, mucho espacio para ir dejando las partes que tienen el proceso de armado. Acá tenemos el radar que está terminado, también ensamblado, se va a mover y va a girar. Así que, como les dije, van a necesitar mucho espacio para ir guardando todo. Bueno, ya tenemos armada una de las mandíbulas, pintado, como verán, les dije la parte de los motores que es lo que voy a pintar, todos los detalles de la mandíbula, pasado el cable para que se conecte a la parte eléctrica y se apoya en esta base de plástico para poder ensamblarlo. Ahora estamos armando las luces traseras que simularían el motor de cola. Son todas partes que también vienen desarmadas y hay que ensamblarlas y conectarlas a la parte eléctrica. Llegó el momento de montar la sala y los pasillos. En el centro está la sala de comando de los cañones, ya está todo instalado en nuestro halcón. Va evolucionando esto, estamos ajustando los laterales, porque ya le instalamos la parte del fuselaje, la parte de arriba, y la unimos a la parte de abajo. Y ahora sí, ya esto va tomando forma, va quedando increíble. Ya sumamos la cabina a la estructura, las dos mandíbulas, y ahora comenzaremos en un instante a poner los laterales. Así es como se ve por dentro nuestro halcón. Ahí ven cómo quedan pintados los huecos de los motores. Ya estamos poniendo la parte de acrílico de atrás del motor de cola. Ya tenemos armados los laterales, estamos instalando los laterales que tienen muchísimo detalle, y así es como va quedando nuestro halcón. Ese hueco que ustedes veían lo vamos a tapar con esta parte que vendría a ser las ventilaciones de los motores, que tiene miles y miles y miles de detalles que hay que cortar de las matrices, y fíjense cómo vamos armándolo. Bueno, ya va tomando forma, estamos casi terminando, estamos montando el tren de aterrizaje. Cada parte de este tren de aterrizaje hay que armarlo piecita por piecita, realmente es un rompecabezas, pero ya ven cómo va tomando forma. Ya tenemos montado también el centro de la cabina donde van los cañones y esto queda increíble, una locura total. Bueno amigos, y acá estamos con la nave terminada, el halcón milenario terminado. Impresionante. Yo lo voy a dejar así, como viene de fábrica, no lo voy a pintar. Solamente pinté estos lugares, los lugares de los motores, allí, aquí también, para que se vea y resalte las cañerías. Pero así queda terminado. El tren de aterrizaje. Es increíble el nivel de detalle que tiene. La verdad que estoy muy contento. Cómo quedó y cómo está. Ahora les voy a mostrar cómo funciona la parte eléctrica, el control remoto.
apretando aquí, uno lo enciende y luego apretando el B se abre ahí la entrada con la luz y volviéndolo a apretar se cierra. Luego prende las luces, que aquí no se aprecian mucho porque tengo mucha luz prendida, pero ahora lo voy a apagar para que lo vean. Prende las luces de aquí abajo, prende las luces de la cabina, de los comandos, las luces de aquí adelante y la del control de los cañones, y apagándola así. La parte eléctrica, y quiero darles algunos tips. Por ejemplo, aquí yo ahora no atornillé estos 3 tornillos para mostrarles, porque levantando esto tenés acceso a la parte eléctrica. Por si tenés algún problema, aquí tenés acceso a toda la parte eléctrica. Fíjense que cuando yo acciono aquí se activa todo el comando con ese LED, ¿ok? Y ahí se apaga. Bueno, yo le puse este acetato aquí porque cuando está puesto esto, al encender las luces del motor de cola, al encender todas estas luces de aquí, se los voy a mostrar. ¿Qué pasa? Ahí abro la puerta, perdón, me equivoqué de botón. Al encender todas estas luces, todo esto que se ve aquí se reflejaba. Ahora no se ve porque tengo mucha luz. A ver si apago las luces y lo pueden observar. ¿Ven? Se reflejaba en todo aquí. ¿Ven cómo se refleja? Entonces, al poner esto, al poner este acetato, o lo que ustedes quieran poner, yo le puse este pedazo de acetato aquí. Y bueno, ahí está. Ahí va. Queda perfecto ahí. De esta forma no se transparenta la parte de atrás. Bueno, necesito algo más para hacerlo, ¿no? De esta forma no se transparenta cuando pones la tapa. La unión de la parte de la cabina, aquí yo le puse un acetato para que no se transparente, ¿sí? Vamos a subir esto. Y al prender la luz de aquí no se transparenta por el acetato que le puse a esta unión. Fíjense cuando lo arman que se va a ver. Y si le pueden poner a toda esta parte también una masilla o algo, porque cuando está todo apagado ahí se trasluce un poco y yo no llegué a hacerlo. Y eso estaría bueno que lo hagan, porque les evitaría que todo este sector se trasluzca cuando enciendan la luz de la cabina, ¿sí? Vamos a prender primero las luces, como se ven las luces del tren de aterrizaje. Allá al fondo la del cañón, aquí arriba la de la cabina del cañón. ¿Ven? Esto que se asoma acá es porque todavía no ajusté los tornillos, pero fíjense, al ponerle el acetato ahí no se transparenta. Acá tenemos la parte de atrás. Y tenemos las luces frontales y la cabina. Y vamos a abrir la rampa. Cerramos. Y apagamos las luces. Voy a mostrar el acceso interior, o sea, pueden abrir este sector y van a ver el pasillo hacia la sala. Y para abrir la sala hay que remover esta piecita, esta pieza que se ve acá. Remueven esta pieza que es con imanes. Y luego lo que hacen es sacar esta parte completa de aquí. Perdón, hay que primero sacar la antena y luego remueven esta parte completa así, que viene con los imanes. Recomiendo ponerles ahí a los imanes
Esto sí, pegarlos con la gotita o con algo más fuerte, porque me ha pasado a veces que esta parte que es metal con metal, este imán se va en la tapa. Así que es como una recomendación por si lo van a armar. Y ahí tenés acceso a la famosa sala de juegos con la cama allí atrás, el pasillo, y allí va el pasillo que va a las salas del otro lado. Y aquí, si lo ves, bueno, ahora no se ve, pero allí está la entrada también a la sala que dispara el cañón. Yo lo quiero dejar así. Muchos han hecho un trabajo, pero bueno, esos son maquetistas profesionales. Yo no lo soy, ni tengo ganas ni tiempo para hacerlo. Así que, bueno, quería mostrarles cómo quedó este halcón milenario y darle algunos tips para que te quede mejor. Algunos tips simples para que te quede mejor y lo puedas disfrutar. Detalle con la cabina, decidí dejarla así, no le puse los plásticos que vienen todo aquí como allí en la sala que maneja y controla los cañones. Ven que ahí abajo hay un plástico para que se vea todo. ¿Ok? Ahí se ve la cabina. Pero yo aquí decidí dejarlo sin los plásticos porque me pareció que de esta forma se podía ver mucho mejor hacia adentro. Es un detalle mío de gusto, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado y que la fuerza los acompañe.